inglés? No se crea. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a alimentarnos esta mañana. Vamos a recibir la palabra de Dios y agradezco, bueno, en este caso que el que estuvo en mi lugar fue mi hijo. Y como dice la Biblia, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, ¿verdad? Pues igualitos. Y bueno, también los colaboradores que entre semana, hermano, le invito martes y jueves, tenemos cultos. Se están poniendo buenos. Sí, el jueves estuvimos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Al finalizar, cuando hicimos el corte en Facebook, hubo un quebrantamiento muy especial, porque Dios de verdad el jueves, si no lo ha visto, usted puede entrar ahí a lo que son los videos en Facebook y lo puede mirar. Fue el del jueves, creo que ya está en YouTube también. Creo que ya está en YouTube y usted lo puede ver. De verdad que, claro, a mi manera, ¿verdad?, de ver las cosas. Pero la palabra, hermanos, tocó nuestros corazones y hubo un quebranto, porque sí, hermanos, sin duda creemos que Dios está preparando a la iglesia. Dios está preparando a los santos para su venida, porque sin duda el Señor viene pronto. Entonces te invito martes y jueves. Oye, digo no quieres. Te invito martes y jueves a las 7:30 de la noche. Vente, vas a ser edificado. Y bueno, el domingo también. Dice así la Biblia. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿te parece? Quiero que lo leas junto conmigo. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Marca esa palabra, márcala, escaseaba. Si tienes pluma, márcala, porque aquí vas a aprender algo. Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, Elí era el sacerdote en turno, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Se refiere a la edad. Ya era anciano de días y ya su vista comenzaba a oscurecerse. A eso se refiere. Versículo 3. Samuel estaba, a ver, dígalo, Samuel estaba, así como algunos que vienen al templo y se duermen, el espíritu de Samuel los toca. Ve que no solamente aquí, también allá en los tiempos de Samuel se dormían en el templo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, dice, donde estaba el arca de Dios. Y antes, lea conmigo, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. También subraya ahí, lámpara de Dios. Lámpara de Dios. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Aquí tú vas a ver algo en común en unos versículos: el llamado de Dios una y otra vez. Dios está llamando, hermanos. Nos está llamando a cada uno de nosotros, y lo hace una y otra vez. Y así como dijo el apóstol Pedro, y para mí no es gravoso escribirles de nuevo. O sea, una y otra. Dios se está llamando, así como llamó a Samuel. Y dice el versículo 6: y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí hay algo específico, déjame hacer una pausa para entender todo esto que estamos leyendo. Primero dice, no había conocido. Samuel, bueno, es registrado como uno de los profetas que trajo una reforma a todo el pueblo de Israel. Un profeta como él no ha habido, Samuel. Y dice que no había conocido. La palabra conocer no habla del conocimiento mental o factual. Habla de la revelación. Es decir, todavía no se le había revelado.
la palabra, todavía no había una revelación, todavía no había luz. Quiere decir que tenía como un velo. ¿Sabes? Nosotros necesitamos que se revele la palabra de Dios. Necesitamos. El apóstol Pablo dice que hasta el día de hoy muchos tienen un velo cuando miran la escritura. No pueden ver a Cristo. La Biblia, gracias Alex, la Biblia revela a Cristo. No revela mi bendición, mi prosperidad, no, revela a Cristo. ¿Estás conmigo? Pero todavía no había sido revelada. Así pasa en estos tiempos. Hay muchos que quizá tendrán el conocimiento acá, pero no se ha revelado. Porque cuando se revela Cristo acá, nunca más vuelves a ser el mismo. Y Dios quiere correr el velo. Entonces dice que no había conocido. Y la palabra conocer tiene que ver con intimidad. No tiene que ver con conocimiento acá. Tú te vas a Génesis capítulo 3 y dice: y Adán conoció a Eva. Ya la conocía. Ya la conocía, pero cuando se refiere a conocer, habla de que tuvo un acercamiento íntimo. La palabra de Dios, la presencia de Dios, Cristo se revela cuando tú tienes esa relación íntima con Él. Si no hay relación íntima, ¿sí?, no va a haber ese fruto de revelación. Y Samuel no había, dice, conocido a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. La palabra revelar en el Nuevo Testamento significa correr el velo. Tú vas a Apocalipsis, de ahí viene la palabra revelar, de Apocalipsis. Es correr el velo. Diga conmigo, correr el velo. Entonces, ¿por qué me detengo aquí? Porque es importante. En estos tiempos necesitamos que Dios se revele a nuestro corazón y Dios revele su palabra. Eso es lo que nos va a cambiar. Eso es lo que nos va a hacer que estemos sobre la roca. Mientras no haya una revelación, yo corro el riesgo de estar viviendo solamente una religión. Y la religión no da ese fruto que Dios quiere. La religión, hermanos, se convierte en ese esfuerzo mío, sí, por acercarme a Dios. Eso es religión. Todo lo voy a hacer en base a mi esfuerzo. Digo conmigo, en base a mi esfuerzo. Y cuando Cristo se revela, es diferente porque es Él acercándose a nosotros. Es la gracia de Dios. Es el Espíritu de Dios quien se acerca. Por eso la Biblia dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Él nos alumbrará. ¿Estás conmigo? Entonces imagínate cómo estaba Samuel. Ahora sigamos leyendo, porque aquí hay mucho que aprender. ¿Estás acá? Y dijo Elí, versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez. O sea, Dios es insistente. Dios te llama y te llama y te llama. Él es insistente. Y lo llama una tercera vez, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Otra vez va con Elí, porque pensaba que era el sacerdote quien le estaba hablando, porque no tenía discernimiento de la voz de Dios, Samuel. Y dice en el versículo: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ahí el sacerdote dijo: algo está pasando con este joven. Entendió que era Dios. Ahora, versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás ¿cuál fue el consejo? Habla. Diga conmigo, habla. Mira el consejo que da. Él dice: habla, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Hasta ahí. Aquí hay mucho que aprender, hermanos. ¿A cuánto les gusta aprender de la Biblia? Y todo esto, hermanos, tiene que ver con nuestra fe. Déjame explicarte algo. Separe ahí en su capítulo, porque quiero regresar ahí. Solamente quiero que vayas conmigo a Jueces. Ve a Jueces, capítulo 21. ¿Qué está pasando en este entorno? ¿Qué es lo que está rodeando el entorno de Samuel? Porque Dios está llamando a Samuel, así como Dios te está llamando a ti. El joven Samuel fue llamado en un entorno muy difícil, como el que tú y yo estamos viviendo en este tiempo.
Claro es que Samuel no estaba en un entorno de pandemia como nosotros, pero sí estaba viviendo un tiempo difícil. Porque sabes, es ahí en los tiempos difíciles donde Dios quiere levantar a uno. Es ahí en los tiempos difíciles. No lo menciona el primer libro de Samuel, el capítulo 3, pero lo menciona el libro de los jueces. Y el capítulo 21, el versículo 25, mira la condición en la que estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Samuel. En estos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. Aquí dígalo fuerte. No, vamos, con ganas, dígalo con ganas. Cada uno, mira la condición en la que Dios llama al joven Samuel. Cada quien dice hacía lo que bien le parece. Si tú te vas a las diferentes versiones, por ejemplo, alguien trae la de Dios habla hoy. Si alguien trae la versión de Dios habla hoy, no dice así. ¿Alguien trae la versión de Dios habla hoy? Lo puedes traer en una aplicación. No dice así. Hace referencia de que cada quien hacía lo que le venía en gana. Era un entorno difícil, pero ahí donde nadie quería saber de Dios, donde nadie estaba interesado de Dios, cada quien estaba en su asunto. Ahí Dios llama a una persona, llama a un joven. Ahí Dios toma la determinación de poner su mirada en alguien que quizá no tenía experiencia, no le había conocido, no conocía la palabra, pero Dios había puesto sus ojos en él, había fijado sus ojos en él, así como Dios ha fijado sus ojos en ti. Pero yo no tengo experiencia, para Él no es problema. Él quiere llamarte, o Él te está llamando porque Él quiere ser tu vida, para que tú seas de bendición. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré y serás de bendición. Cuando Dios llama a alguien, lo llama para bendecirlo, y tú seas de bendición a otras familias, a otras personas. Alguien dígame por favor, yo quiero ser de bendición a alguien más. No solamente que Dios me bendiga, sino que yo pueda impartir a alguien más. Esa es la vida del cristiano. En eso se basa la vida del creyente, en que Dios me bendice, pero para que yo sea bendición a alguien más. Entonces el entorno era difícil. Era un pueblo desenfrenado, un pueblo que no tenía en cuenta a Dios, un pueblo que vivía en una oscuridad espiritual. ¿Sabes qué se parecen estos tiempos? Algo está pasando en lo espiritual en estos tiempos. Algo pasó, hermanos, algo se agitó, hizo que cayera como una oscuridad espiritual, hermanos. De hecho, hasta se siente pesadez cuando tú dispones y dices: oye, hay una lucha, hermanos. Te aseguro que para estar acá tuviste una lucha. Te aseguro que has tenido luchas espirituales, porque algo cambió, hermanos. Esta situación que estamos viviendo, algo cambió. Pero en medio de esos cambios negativos, fíjate ahí Dios insistente llamando a un hombre, a un joven. Ahora te voy a decir por qué. Aquí viene lo interesante. ¿Por qué Dios llama a Samuel? Primero porque dice que escaseaba la palabra. Ahí regresa Samuel, escaseaba la palabra. En el versículo 1, escaseaba la palabra. No había quien diera un mensaje. No había quien trajera esa palabra que restaura, que levanta. En otras palabras, no había alguien inspirado, porque la palabra es inspirada por Dios. Uno de los mayores peligros en este tiempo es que la iglesia pierda la inspiración. ¿Me escuchaste? Uno de los peligros en este tiempo es que la iglesia pierda la inspiración. ¿Qué es lo que nos mantiene inspirados? La inspiración es bien importante en el ser humano. Por eso la Biblia dice: toda la palabra es inspirada por Dios. Él inspiró a hombres, dice el apóstol Pedro. Él inspiró a hombres santos, los inspiró. La palabra inspirar viene de soplar aliento. En el hebreo es el ruaj. En el hebreo es el dabar. ¿Estás conmigo? Hace falta gente que esté inspirada, que tenga el aliento de Dios. Sí, que tenga el dabar de Dios. Escaseaba la palabra. Qué interesante que ahora que comenzó la pandemia hubo muchas compras de pánico, ¿verdad que sí? Yo recuerdo las primeras semanas, los primeros días, se acabó el papel sanitario. ¿Cierto o no? Yo miraba en las noticias cómo salían con sus carros llenos de papel higiénico. ¿Y qué otra cosa era?
agua, ¿verdad? El papel de baño se escaseó. Y yo le decía a mi esposa: ¿por qué sacan tanto papel? ¿Qué harían con tanto papel? Oiga, no se haga, usted también fue de esos. ¿Para qué querían tanto papel? Pero todos estaban así, que no se acabe. Bueno, yo de ver eso, ¿qué crees? También entré en ese pánico. Y le dije a mi esposa: oye, pues vamos, no sea que se acabe el papel y luego ¿qué vamos a hacer? A nadie le gusta que escasee, ¿verdad? Y todos se prepararon, y no falta quien dijo: yo ya tengo mi reserva y hasta tengo mi búnker debajo de la tierra y tengo mis cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque nadie quiere pasar por escasez. De hecho, muchos hoy en día cerraron su mano. ¿Por qué? Porque dijeron: no, hombre, porque no me va a alcanzar. Ojo acá, porque nadie busca el que sea, que venga la escasez. Pero nadie se fija en esto. Ahí, hermanos, no habla que escaseaba el alimento, como en el libro de los reyes, que vendían el estiércol de paloma. ¿Sí lo has leído? En el libro de los reyes, que hasta se comieron a un bebé porque escaseaba la comida. No, aquí no está hablando que había escasez alimenticia. Aquí había una escasez espiritual. Hoy en día la gente dice: es que está difícil la economía. Pues yo te veo en el mercadito. No, es que está bien difícil la economía. Mira, si pagas tu Netflix y si pagas tu celular, si pagas tu plan y estás conectado en Facebook, es que ¿verdad? Me lo reveló el Padre, me lo reveló el Espíritu Santo. Diga: no, ¿qué escasez? No hay escasez. Tienes miedo, por eso retienes. Si no sé qué me falte, después ¿con qué me conecto al Facebook? ¿Verdad? Dijo la hermana: ay, pastor, yo nada más subo memes. Es usted, hermana. Pero ahí había una escasez de palabra, hermanos. Aquí el asunto es ese. En estos tiempos corremos el peligro de que pase lo mismo, que haya una escasez de palabra. La gente está abandonando la escritura, ya no van a la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en tantas cosas. Entonces no hay palabra, no hay inspiración. La palabra es la que nos mantiene firmes. La palabra es la que nos da la vida. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra. Entonces el mayor riesgo en una iglesia o en el cuerpo de Cristo, o aquí vamos a hablar de iglesia local, el mayor riesgo es esa: que falte la palabra en el pueblo. Cuando hay escasez espiritual, entonces, hermanos, te empiezas a enfermar. ¿De qué manera? Empiezas a buscar suplir esa, porque el hombre tiene que suplir eso. El hombre tiene que alimentarse, tiene que llenar eso. Entonces, si no lo haces con la palabra, lo vas a hacer con otras cosas. Vas a tratar de llenar ese vacío con otras cosas que sabemos que son ambiguas. Hoy están, mañana quién sabe si las tengamos. O sea, tenemos que acentuar en esa parte en estos tiempos. ¿Por qué falta la fe? Porque no hay palabra, porque la Biblia lo dice. Romanos capítulo 10: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando hay palabra, la iglesia está inspirada. Cuando hay palabra, la iglesia tiene fe. Cuando hay palabra, la iglesia sabe que Dios lo volverá a hacer. Cuando hay palabra, la iglesia sabe que Dios puede intervenir. Cuando hay palabra, suceden las cosas. La iglesia está de pie. La iglesia avanza sin importar las circunstancias. ¿Por qué nos decaemos? Por falta de palabra. Es la realidad. Aquí el pueblo no le interesaba, y por eso Dios estaba buscando un hombre, como hoy en día está buscando un varón, un matrimonio, una familia que diga: yo estoy dispuesto, heme aquí. O sea, habla, que tu siervo estés. O sea, yo quiero escucharte. O sea, mira qué era lo que Dios quería: un hombre que respondiera al llamado. Dios no llama solamente a pastores, Dios llama a toda la iglesia a estar firmes, a seguir avanzando, a unirnos, como dice el apóstol Pablo, unidos, unánimes, todos juntos, hermanos, avanzando. Y así es como entonces Dios imparte la bendición. Pero escucha, un hombre nada más. Dios no busca miles. Te voy a decir por qué. Porque en Deuteronomio dice: un hombre hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Nada más necesita uno. Y tú lo miras
desde el principio, cuando forma Dios al hombre, no hizo la raza completa, ¿o sí? Nada más puso uno, dijo, con este me basta para que la tierra se llene. Con uno, diga conmigo, con uno. Vamos una vez más, con uno. ¿Por qué crees que cuando te casas, levante la mano los casados, hermana, háblale a tu tóxico, digo, a tu esposo? Perdón. Tu tóxico. Hermana, ya, es que ya la otra hermana, ay, voy por mi tóxico. Yo digo lo que veo, leo. O sea, cuando te casas, el apóstol Pablo dice, he aquí un misterio. Chécate, he aquí un misterio. Son dos, pero cuando se casan, se unen, se hacen. Yo veo dos. El hermano, el apóstol René, y la profeta, a ver, la hermana, recibe, chao. Yo veo dos, pero el Señor, ¿qué ve? El Señor, ¿qué ve? Dice, con uno que se levante. ¿Por qué crees que Jesús oró de esa manera? Padre, te pido que sean como tú y yo, porque uno hace huir a mil y dos. Es el principio, es un principio en el reino de Dios. Y Dios por eso busca uno que quiera hacer el cambio, uno que quiera inspirarse, uno que diga, va, yo me atrevo, yo doy el paso de fe, va. Dios no le dijo a Samuel, a ver, ¿qué capacidad tienes? Porque para el hombre sí es importante eso, ¿verdad? Nosotros pesamos la capacidad. A ver, ¿qué tanto sabe? A ver, o sea, a nosotros nos preocupa si el título, si aquello, si el otro. A Dios no. Dios no le hizo ninguna pregunta. Él solamente quiere que tú le digas, habla, que tu siervo escucha. ¿Qué era lo que escaseaba? ¿Qué era lo que necesitaba Samuel? Una palabra. Escaseaba la palabra, el ruaj, el dabar. La palabra dabar es bien interesante. La palabra dabar se relaciona con Hebreos capítulo 1, el versículo, creo que es el versículo 2 o versículo 3, cuando dice que con la palabra sustentaba el universo. La tierra estaba desordenada y vacía, pero dijo Dios. ¿Estás conmigo? ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Sea la luz. La palabra dabar o la palabra ruaj significa esa palabra creativa, esa palabra que transforma. O sea, no es una simple palabra. Dios no quiere dar una simple palabra. Hay muchos que dan palabra, que te motivan, pero la palabra que Dios nos da sí nos motiva, sí nos levanta, pero nos edifica, nos fortalece, nos planta sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Sí, y esto está bien interesante. En estos tiempos Dios quiere levantar una iglesia inspirada, hermano, que te inspires con la palabra. El hombre utiliza diferentes cosas para inspirarse, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Dijo aquel, mujeres, ¿verdad? ¿Cómo va ese salmo? Si no podemos, no existen, y si no existen, la inventamos por ustedes, mujeres. ¿Se inspiró en la mujer o no? ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué hubiera pintado Picasso? No me la sé, nomás ¿verdad que sí se inspiró? La mujer, el hombre se inspira en los caballos, ¿verdad que sí? En el gallo Giro. Hay otros que se inspiran en la rata de dos patas. Oiga, la inspiración, ¿verdad? Se inspiran en eso. Pues es su inspiración, pues, de una rata. Pero la iglesia, en la palabra, porque la palabra es nuestra inspiración, ¿verdad? Escaseaba. Y segunda cosa importante ahí, dice que Dios llamó a Samuel en un momento preciso. O sea, porque Dios es preciso. Él no es así como que a ver dónde le pego, a ver dónde le doy, aquí mero. No, hermanos, Él es preciso. Él te miró a ti, ¿a quién? A ver, donde caiga el dedo. No, Él te miró a ti, te vio a ti y dijo contigo. Lo mismo hizo con Jacob. Si tú lees la Biblia, cuando Dios llama a Jacob, le dije, no te dejaré hasta que cumpla y hasta que haga todo lo que te he dicho. O sea, el Señor puso su mirada en Jacob
Y dijo: contigo y hasta que te termine. Por eso Pablo lo menciona a los filipenses: y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. O sea, Dios te llama y Dios te mira. Otra cosa es que hacemos oídos. Otra cosa es que Dios nos llama y uno dice. Pero ¿sabes? Dios por eso utiliza a Elí. Sabía que Samuel no tenía experiencia, pero utiliza a Elí, el sacerdote. Y es por eso que Dios pone a nuestro lado gente que nos ha ayudado a crecer. Cuando te convertiste al Señor, Dios puso una persona, ¿verdad? Ya sea un líder, un amigo, alguien que te compartió y que te llevó y que te enseñó, ¿cierto o no? O sea, Dios siempre va a proveer un recurso. ¿Para qué? Para enseñarnos y direccionarnos. Así como Dios pone pastores, Dios pone líderes para direccionarlos. Y Dios puso a Elí. Elí le ayudó a conectarlo, pero ¿sabes? Porque había un tiempo preciso. Y lee en el versículo, dice: antes de que la lámpara se apagara. Ahí está el asunto. ¿Por qué a Dios le tenía se mira ese sentido de urgencia? Porque Él es insistente y llama y llama y llama. Porque sabía que no podía apagarse la lámpara. La lámpara es importante. Di conmigo: la lámpara. Dice: antes de que se apagase, en el versículo 3. ¿Lo tienes? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios sabía que era importante, era imperativo de que Samuel atendiera la voz, porque se iba a apagar la lámpara. La lámpara era la que ponían en el templo, la que alumbraba el templo. El sacerdote era el encargado de mantener esa lámpara encendida. Pero como el sacerdote ya estaba anciano, quizá ya estaba cansado, ya no tenía, pues obviamente no tenía la misma fuerza. Y Dios dice: antes de que se apague la lámpara. Dios así llega a nuestras vidas. Sí, pero nosotros no nos damos cuenta. Él siempre quiere llegar antes de que el problema se asome, antes de que venga el problema financiero. Sí, antes. Dios siempre llega antes, para advertirnos, para enseñarnos, antes de que se apague la lámpara. Ahora mira, vamos a ver algo bien interesante. Éxodo 27:20. Éxodo 27:20, mira lo que dice. Escaseaba la palabra. No había gente inspirada por Dios. Cada quien hacía como que eran del topo. No se crea, no se crea, no se crea. Era para que se despertara. ¿Qué trae con el topo? ¿Qué? No faltó aquel ¿qué? Mira lo que dice la escritura. Lee conmigo, por favor. Y mandarás a los hijos de Israel para el alumbrado, para hacer arder continua. ¿Cómo tiene que estar la lámpara? Continuamente ardiendo. No se debe de apagar la lámpara. No te debes de apagar tú. No dejes que se apague la lámpara de tu matrimonio. No dejes que se apague la lámpara de la relación con tus hijos. No permitas que se apague la lámpara. Pero si falta palabra, sin duda, corres el riesgo de que se apague. Antes de que se apague, muchos, ¿qué hacen? Buscan a Dios ya en el momento. Tú lo puedes leer en Mateo 25. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Estás conmigo? 5 mujeres entendidas y 5 mujeres pues como que andaban medias distraídas. Y esa parábola que cuenta el Señor Jesús tiene que ver con esto, porque el Señor Jesús habla acerca de cómo debe de ser la iglesia en estos tiempos. Dice: tienen que ser como las vírgenes prudentes, que tienen su lámpara encendida. Pero para que una lámpara esté encendida necesitas aceite. Y el aceite representa la presencia de Dios en nuestras vidas, la palabra. Eso es lo que hace que nuestro fuego se mantenga ardiendo. ¿Estás conmigo? Y dice que las otras 5 mujeres tenían sus lámparas media.
Y aquí no entra el dicho de que no, pastor, es de acuerdo a la perspectiva. O sea, yo puedo ver la lámpara media llena, no media vacía. No, hermano. Por eso se dice antes de que la lámpara. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ya cuando viene el problema, ya cuando está apagada y andamos desesperados, ¿o no? A mí me pasó esta semana. Dios me enseñó. Me llevé a mi novia, a mi esposa, pues de volada, pastor. Me llevé a mi novia y le dije, vámonos a nuestro nidito de amor. Y me la llevé al nidito de amor. Y ya nos quedamos en casa, que es su casa. De nada. Y no sé qué día fue, creo que fue el jueves, no sé qué día. Ya nos fuimos a la casa. Le puse sus pétalos de rosa ahí en la cama. No se crea. El asunto es que le dije, ya pagué todos los servicios, estamos a gusto. Nos dormimos. Y mi esposa bien tempranito, fue el miércoles en la noche. Jueves se levanta bien temprano. Yo me hago siempre el dormido, ¿verdad? Para que esté ahí. Ay, ya despiértate, chiquirrir. Pues, sabes, no sé, se deja consentir, ¿verdad? Y pues, estaba dormido, ¿sabes? Los varones cuando dormimos hasta bien nos vemos dormidos, ¿verdad que sí? Varones, yo estaba dormido y de repente nada más escuché que dijo, ay, ya se fue la luz. Inmediatamente yo decía, abrí los ojos, me levanté con el sarcófago así, me levanté y le digo, ¿cómo que se fue la luz? Dice, sí, pues que se me olvidó pagar la luz. Ahí andaba las prisas. Y los que viven para allá, para el lado de García, saben que está lejos pagarla. Y ahí estoy buscando y se me fue todo el día, hermanos. Ya mi esposa se tuvo que ir con los churros así de doña Florinda puestos todavía. No se crea. Y se siente feo. Mira, mi esposa me las está notando, ándale. Y se siente feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo a la mera hora. Y como que el mexicano tiene eso, ¿verdad? Que a la mera, oye, atiende esto mañana. Aleluya. Y ahí miras en el recibo que dice corte tal día y te dices, no hombre, sí me dan un día más. ¿Quién sabe por qué crees que te da un día más, ¿verdad? Pero sí me da un día más, entonces no te preocupes. Y ahí viene el problema, ahí estamos apurados. Y es lo mismo que pasa en las cosas espirituales. Ya cuando sentimos que el agua está hasta que es cuando sí nos preocupamos. Por eso dice la Biblia, antes de que la lámpara se apagara, el Señor era insistente con Samuel. Insistía y le llamaba y le llamaba. 3 veces le llamó. La insistencia de Dios. Quizá Dios te ha estado llamando antes de que pase el problema. Dios te está llamando antes. ¿Para qué? Para que Él lo que quiere simplemente es fortalecernos con una palabra. Es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que? O sea, no es librarnos, porque las circunstancias las tenemos que atravesar. David decía en uno de sus salmos, aunque ande en valle de sombra y de muerte. O sea, David atravesaba esos momentos difíciles. Pero ¿qué declara David? En medio de ellos tú estarás conmigo. ¿Qué le daba confianza? Pues porque él previamente ya había estado con Dios. Jesús, nuestro Señor Jesús, lo vemos orando en el monte del Getsemaní porque sabía la situación que iba a venir, que iba a pasar, que iba a atravesar la cruz del Calvario. ¿Estás conmigo? Sabía que lo iban a golpear, sabía todo lo que le iban a hacer. Él fue a la cruz, perdón, él fue al monte de los olivos y se preparó para esa hora. Pero ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Cuando Jesús viene, imagínate, les dice, amigos, se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, sus 3 amigos, los más allegados, vénganse conmigo a orar. Porque Jesús sabía lo que, de hecho ya les estaba advirtiendo, era necesario que el Hijo del Hombre padezca esto. Y qué difícil es saber que tienes que atravesar esa situación. Vivir así, ¿cierto o no? O sea, dices, pero Jesús sabía, dije, pues la única manera es antes. Tengo que fortalecerme antes, no en el problema. Y va y les dice, oren aquí, espérense y oren aquí. Y Jesús dice que se retira como el tiro de una piedra de distancia. Y Jesús orando al Padre, ya sabemos la conversación que tuvo con él. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga sino la tuya.
Ya Jesús fue fortalecido por el Padre. Y cuando regresa, los 3 amigos, hermano, durmiendo. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Durmiendo. Oye, si yo hubiera estado ahí, yo no los hubiera, yo les he dicho, mira, con esos amigos, ¿para qué quiero al enemigo, no? O sea, Jesús fue antes, se fortaleció antes. El problema es que tomamos la actitud de los discípulos. Nos quedamos dormidos. Se apaga la lámpara, ahí andas a oscuras. Por eso el Señor dice: antes de que se apague la lámpara, yo le llamo a Samuel. No es bueno que se apague la lámpara. Una lámpara no se pone debajo de la mesa, dijo el Señor Jesús. No se pone debajo de la mesa. Una lámpara se pone arriba para que alumbre a todos los hombres. ¿No dice así la Biblia? Tú y yo somos esas lámparas. Levanta tu mano y di: yo soy esa lámpara. Tenemos que, ¿no dice ustedes son la luz? Ustedes son la luz. Tenemos que brillar, hermanos. Pero tengo problemas. Pues es cuando más tienes que brillar, para que sepan quién está contigo, quién es que te fortaleció, quién estuvo ahí, que no te dejó caer. ¿Quién fue? Dios mismo, Jesús. Y dice que las 5 sensatas tenían sus lámparas llenitas del aceite. O sea, eran diligentes. Sabían que poco a poco se va gastando el aceite y tienes que alumbrar. Y las 5 insensatas que dijeran: hombre, al rato vamos. Y escucharon la voz del amado, dice la Biblia. Ahí viene el amado. Y ellas dijeron: ah, caray. Y van con las 5 sensatas y le dicen: hey, préstame de tu aceite. Y las sensatas dijeron: ¿cómo? Pues préstame de tu? Porque así somos, somos como aquel que nomás decimos chalupas y buenas. O sea, no, ¿qué dijeron? No, vayan ustedes y compren. ¿No viene así en la Biblia? Pues lo que te sucedió no viene en la Biblia. Y se fueron a conseguir aceite, a hacer las compras de pánico. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? La puerta ya estaba cerrada. La puerta se cerró. Se cerró la puerta, así como se cerró la puerta del arca. Y Jehová cerró la puerta. Ahí está el problema. Es ahí donde en realidad decimos, y donde se pagan las consecuencias. Por eso Dios planeó todo eso y dijo: el pueblo está desenfrenado, no está haciendo caso, no hay palabra, no está inspirada, cada quien anda en sus asuntos. Dijo el Señor: yo tengo que levantar a uno antes de que se apague la lámpara. Así como Dios te quiere levantar a ti. Es el tiempo. Y Dios lo hace en tiempos de necesidad. Sí. O sea, son cosas de verdad que uno dice: pues ¿cómo? Pues así es Dios. Todos los hombres que Dios usó los levantó en un tiempo difícil. Son los que fueron de impacto. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tiene aceite? ¿Hay palabra? ¿Cómo está tu fe? O sea, yo quiero que tú medites ahí antes de que se apague la lámpara. Dios nos está dando un tiempo, hermanos, de verdad, una puerta abierta, amplia, para prepararnos, para hacer luz. Sí. Una vez que la iglesia se prepara, enfrenta las situaciones, las crisis, los momentos difíciles, y la iglesia se mantiene firme. ¿Qué pasó con el que edificó en la roca? Se mantuvo firme su casa. ¿Acaso no quieres firmeza en tu matrimonio? ¿No quieres firmeza en tu vida espiritual? Yo creo que todos queremos firmeza, pero tiene que haber una búsqueda antes. Ya pasaron 9 meses. 9 meses, hermano. Y muchos, ¿sabes qué hicieron? Lo que le pasó al pueblo de Israel: se escondió, se atemorizaron y se escondió. ¿Y Dios qué crees? Proveyó uno llamado David. Uno.
Tú mira el libro de Cantares, está bien interesante, voy terminando. El libro de Cantares es ese diálogo entre Salomón y la tsunamita, muy interesante. Y él escribe unas palabras y le dice: hermosa mía, paloma mía, sal de tu escondedero, déjame oír tu voz. Libro de Cantares. Sal de tu escondedero, porque la iglesia no fue puesta en la tierra para estar escondida. No es una lámpara debajo de la mesa. La iglesia tiene que estar arriba, que alumbre, hermanos, con tú y problemas, pero que la gente, la única manera, hermanos, es esa. Nos miran porque somos cartas leídas por todos. Te miran y dicen: ¿cómo superaste esa situación? Porque en la vida vamos a atravesar de todo. ¿Cómo superaste ese? Y que tú puedes decir: no fue por mis fuerzas, fue porque Dios me sostuvo. Él mantuvo mi lámpara encendida. ¿Estás conmigo? ¿Por qué hay tanta desintegración familiar hoy en día y hasta dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué han llegado hoy en día hasta tocar puntos de divorcio? Porque la lámpara se apaga. Porque hay problemas financieros dentro del cuerpo de Cristo, cuando la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Tú míralo en los hombres que fueron desafiados, fueron prósperos, fueron bendecidos. Isaac capítulo 26, Génesis capítulo 26. Había hambre, había ruina, la tierra estaba seca, y Dios en medio de todo eso lo levanta y lo prosperó. O sea, en medio de la crisis, que también estoy seguro que tocó a Isaac de una manera. El pueblo de Israel vivió el proceso de las plagas, se mantuvo firme. Dice que había en una zona donde había luz, Gosén. Ahí dice, ahí todo el pueblo de Israel se reunió, y ahí había luz cuando había tinieblas en todo Egipto. Fue en medio del problema. Es ahí en medio de la tribulación, de las circunstancias, donde vamos a ver la mano de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestra lámpara encendida. Eso es lo que necesitamos, amada iglesia. Y dice el apóstol Pablo: para que terminando todo esto estéis firmes. Efesios capítulo 6. Al final tiene que ser la firmeza. Y termino. Samuel respondió al llamado de Dios. Respondió al llamado de Dios. Dios quiere una iglesia que responde y diga: amén, heme aquí y envíame a mí. Amén, habla, que yo estoy escuchando. O sea, yo quiero conocerte, que se corre el velo. Quiero ver tu palabra en mi vida, en mi familia. Eso es lo que Dios está hablando a todo el mundo. Un llamado, hermanos. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está Marcos aquí? ¿Que me puedas ayudar, hijo, por favor? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Hay palabra? ¿O eres como el automóvil que ya va con la reserva y corre el riesgo de quedarse por ahí? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tus hijos? Dios, sin duda, quiere bendecirte. Él está interesado en ti. Está interesado en tu familia. Sí, Él está interesado en tu familia, en tus hijos. Pero Dios quiere que tú respondas al llamado, que tú le digas: amén, amén, Señor. ¿Es difícil? Sí. ¿Nos va a costar? Sí, hermanos, ir contra corriente cuesta. ¿Qué es más fácil? Ahorita lo más fácil es dejarme apagar. Eso sería lo más fácil. Así me quedo. ¿Pero eso me va a ayudar a mí? No me va a ayudar. Al contrario, hermanos. ¿Sabes cuántos se apagaron? ¿Cuántas lámparas se apagaron en este tiempo? Dejaron de alumbrar. Ya no hubo aceite que las mantuviera ardiendo. Ya no. Y una vez que se apaga la lámpara, la oscuridad
es simplemente la ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Si tú has estado y es que no sé qué está pasando en mi vida, cuando Dios quiere que tú camines claro y que tengas el propósito preciso y sepas a dónde vas. Dios no quiere traer a la iglesia así, no quiere traer a tu familia de aquí para allá. No, Dios tiene un lugar a donde llevarte. Desde Abraham le dijo: hay un lugar, hay una tierra donde yo te voy a bendecir. Le dijo lo mismo a Isaac, le dijo lo mismo a Jacob, le dijo lo mismo a Moisés. Hay un lugar, o sea, Dios tiene determinado dónde. Pero el asunto somos nosotros, que posiblemente, y hasta estamos como el libro de los jueces, cada quien haciendo lo que bien le parece. Y esto es una verdad, hermanos. Dios está llamando a tu vida, que te prepares, que te afirmes. Afírmate. Estos tiempos, hermanos, difíciles es donde son desafíos de Dios. El 27 de noviembre necesitamos voluntarios, gente que quiera ir y repartir. Hermano, mire, Dios me dice: vas a salir a las calles, y me da indicaciones precisas. Y yo sí le dije: Dios, yo no quiero estar pidiendo. Si tú me estás enviando, tú me vas a proveer. Yo no quiero pedirle a la iglesia. Yo sí le dije: Dios, nada más yo no quiero pedirle. Y Dios me dijo: solamente ve. Y mira, en esta semana nada más 3 personas. Yo le pongo tanto comida. Y ahorita se me acercó una hermana, yo le pongo tamales y champurrado. Le dije: y una orden para mi casa. Hace falta gente que en medio de todo esto que estamos viviendo, que sea luz. El 27 salimos vamos a ir a un hospital, tomando las medidas y el tiempo que nos permita. Yo le dije al hermano, ¿dónde está el hermano Antonio? Aquí está. Yo le dije al hermano Antonio: hermano, le vamos a comprar esa bocinita que no necesita, porque ya trae aquí integrada la bocina. Pero le dije: le compramos la bocina y usted va a predicar, y luego oramos por la gente y les repartimos también alimento. Eso es, hermanos, brillar, ¿no? ¿De qué sirve yo brillar solamente en mi casa? Yo tengo que brillar donde está la oscuridad, ¿o no? Ahí es donde sí tengo que vean que somos cristianos. Aquí, hermanos, pues, nos vamos a enchicharrar todos juntos. La luz se pone en la oscuridad. Pero hace falta gente que entienda antes. Si tu lámpara está a medias, levántate, llena tu lámpara del aceite, métete con Dios, toma tiempos de ayuno. No sabes qué hacer en tu matrimonio, pues toma la mano de tu esposa y dile: vamos a buscar a Dios. Es lo único que podemos hacer ahorita en estos tiempos, para que la lámpara se mantenga encendida. Y Dios levanta a Samuel. Samuel fue entendido. Y después tú miras el resultado. Pues Samuel trajo una reforma, trajo un cambio a toda una nación. Un hombre trajo cambio a toda una nación. Esta congregación no fue puesta aquí nada más para estar aquí, no, fue puesta por una estrategia de parte del cielo para alumbrar, hermanos, para alumbrar. Y Dios, ahí donde tú vives, en tu colonia, o sea, Dios no, ¿a poco dijo dónde lo pongamos a ponerle? No, Dios te puso ahí, porque ahí es el plan de Dios para tu vida, que tú seas testimonio, primeramente en los tuyos. Entonces necesitamos llenar nuestra lámpara. Tu matrimonio y tu familia. Hoy es el día, hermanos. Si tú tomas el reto, tomas el desafío, nunca tu vida va a ser la misma. Nunca más. Porque Dios respalda al que le cree. Dios respalda al que le cree. ¿Tú crees que para mí es fácil estos tiempos? Tampoco han sido fáciles. También me ha dado medio. Digo: ay Dios, ¿qué va a pasar? Pero si Dios me puso aquí en estos tiempos, es porque pues, Dios algo ha puesto acá y yo tengo que tomar el desafío. Y amén, pues no. Amada iglesia, hace falta gente que esta mañana le diga: Señor, habla,
heme aquí. Matrimonios que digan, heme aquí. Ponte sobre tus pies.